está? Muy buenas noches. Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Universo Laboral es este programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo y una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante para nuestro país, el empleo informal en México. Vamos a hablar también un poco sobre estas nenis que se les ha llamado así de manera despectiva en algunos sectores y en otros de manera muy creativa. Para llevar este panel tenemos hoy dos invitados de lujo. Primeramente está la maestra Yesenia Méndez, que es maestra en impuestos, y nuestro invitado de casa, que ya prácticamente pertenece al panel de Universo Laboral, el maestro Abelardo Pérez Estrada, analista de política, de temas sociales, empresario, expresidente de Canacintra, entre muchas otras cosas. Llevará a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Así que sean ustedes bienvenidos. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Darles la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Universo Laboral, espacio que nos otorga el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, abogados laboralistas del Estado de Michoacán, Asociación Civil, que me honro en presidir. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Y bueno, pues el día de hoy tendremos un tema de gran impacto social, económico, para las finanzas estatales, federales y demás. Y bueno, nos acompaña la contadora Yesenia Méndez Barriga, quien es contadora egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde obtuvo el título de contador público. Cuenta con una experiencia en el ramo de la industria del cine, hotelería y empresas financieras. Tiene especialidad en impuestos en el Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente de Guadalajara. Es participante en cursos de la MICOP, Asociación Michoacana de Contadores Públicos. Es un colegio profesional y miembro activo. Destaca en su ejercicio profesional el haber optimizado los procesos para el registro contable en el área hotelera y colabora en una institución financiera como encargada del área corporativa en el Departamento de Contabilidad y a la par tiene un despacho Méndez y Asociados. Por otro lado, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Abelardo Pérez Estrada, quien es un gran analista y amigo de nuestra asociación y de nuestro programa. Él es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa por la Universidad del Valle de México. Tiene un posgrado en Comercialización Estratégica en la misma institución, diplomado en Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Cuenta con entrenamiento de programación neurolingüística en ventas y desarrollo profesional. En el ámbito profesional, comenzó su carrera en Epson, llegando a crear sistemas para servicio y atención a clientes y capacitando en su uso a filiales en Estados Unidos. Trabajó como integrador en Esgueda de México. En Skytel fue gerente de sistemas y facturación en México, integrante del equipo creador del primer sistema de prepago de radiolocalizadores en México, el SkyCard, director regional de Usacell, director de sistemas y operaciones de Megadirect, director del Contact Center del Grupo Posadas. Ha sido conferenciante en diversos temas de recursos humanos, alta dirección, marketing, en diversas universidades nacionales e internacionales. En el ámbito empresarial es fundador de asesoría y servicios en computación, Pet City, Dulce Fuerza y la cadena de franquicias Laundry and Press. Ha desempeñado cargos como presidente de Canacintra en Morelia, secretario y consejero nacional de Canacintra, tesorero del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán y actualmente es presidente del Consejo de Administración de Grupo Alcom, Labor Chain, Cupomex, Corazza y Deima. Miembro del Consejo de Administración de 13E, Protec, entre otras, y miembro de diversos consejos estatales. Bienvenido, Abelardo. El día de hoy, pues, ya lo comentábamos en la introducción, bueno, pues el comercio informal. ¿Qué tanto está impactando a las finanzas, principalmente al ámbito laboral, con motivo de esta pandemia, que también nos ha causado un gran impacto en las nuevas formas de trabajar? En voz de la contadora Yesenia, quisiéramos escuchar su opinión, de favor, contadora.
Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, aportando lo que hemos estado estudiando a partir de esta pandemia que pues desató precisamente este ámbito de las nenis, este comercio informal que nunca imaginamos que fuera a llegar a ser tan vasto y en el que infinidad de mujeres, porque hace más que nada referencia a mujeres que se dedican a la venta de distintos productos, zapatos, bolsas, ropa, maquillajes. Este mercado ha logrado captar infinidad de ingresos. La realidad es que no había de otra en cuanto a este tipo de mercado en el cual nosotros y las personas que tenían que salir adelante y tener un ingreso y que no podían salir a la calle derivado de la pandemia, pues tuvieron que buscar de esta manera obtener un ingreso para poder pues subsistir, ¿no? Por eso se volvió tan importante el hacer este tipo de negocios mediante Internet. Se dio una alza impresionante en cuanto al ingreso que se obtuvo de todo este mercado. Y es por eso que con base a este mercado ya se están queriendo regularizar. Muy bien, contadora, pues realmente este fenómeno de las nenis, que son un grupo de mujeres emprendedoras, que bueno, pues comienzan con esa dinámica del encierro, que es donde comenzamos a traer desde de la pandemia, pues viene a darse ese gran fenómeno. Pero adicionalmente, dentro del ámbito genérico, Abelardo, la cuestión del impacto que viene causando este comercio informal, que bueno, se le llama informal porque es aquel que no aporta al SAT, al pago de impuestos, no entera cuotas de seguridad social, no tiene un comercio, digamos, establecido, en el cual sí lo realizan los empresarios que legalmente están formalizados y que a veces con más precariedades y con más esfuerzos, pues están cumpliendo de manera oportuna. En cambio, los del comercio informal, quienes están dentro del comercio informal, pues simplemente es estar en la percepción de ganancias y es donde hay una competencia desigual. ¿Cuál es la visión del empresario ante este fenómeno, Abelardo? Nos gustaría que nos pudieras participar en este tema al regreso de la pausa, si me permites. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, al regresar de la pausa estaremos platicando con el maestro Abelardo Pérez Estrada y conoceremos su opinión al respecto. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales: Universo Laboral TV, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, por favor, quédese donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando este tema de tanta relevancia y que además está de moda: el comercio y empleo informal en México. Estaremos hablando también sobre las nenis y antes de irnos a la pausa nos estaba a punto de comentar el maestro Abelardo Pérez Estrada cuál es su opinión al respecto. La mesa le está llevando al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Bien, Abelardo, pues entonces esperamos tu opinión. Mira, gracias Luis Fernando, saludo a todos los que nos ven y por supuesto a los que nos acompañan en este panel. A ver, el tema del comercio informal ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y este nombre que se le dio ahora a las nenis, que significa nuevas emprendedoras de negocios por Internet, que esa es la realidad, ¿no? De ahí viene la palabra nenis. Finalmente es gente que ya se dedicaba a hacer esto, ¿no? Y lo podemos decir con los que vendían en nuestra época productos por catálogo, o los que vendían las enciclopedias de casa en casa, las baterías, las estufas, lavadoras, etcétera, que ya se hacía. Ese era un comercio informal que no pagaba impuesto, que estaba al margen de la ley. Ahora ya de repente detonó porque dos factores principales. Uno, tuvo que ver la pandemia, como decía la maestra Yesenia. Las mujeres fueron las más afectadas en la pandemia. ¿Por qué? Porque esas jefas de familia,
que tuvieron que elegir entre irse a su casa para ayudar a sus hijos durante las clases, ¿no? En muchos de los matrimonios las que tuvieron que sacrificar el empleo fueron las mujeres. Y después, cuando las mujeres quisieron regresar a los empleos, pues muchas veces ya no tuvieron el espacio o se alargó tanto este periodo de estar en casa que pues simplemente estos espacios se llenaron. Y entonces encontraron el segundo factor que tiene que ver con las plataformas digitales. Y empezó el comercio informal en la tecnología, donde empezaron a decir, oye, pues yo hago cadenitas, yo hago pulseritas, yo hago, doy clases, doy capacitaciones, hago pasteles, etcétera, todo lo que cada quien podía hacer dentro de su hogar, y empezaron a comercializarlo a través de las redes sociales. De repente, el gobierno se da cuenta que si bien sí hay un incremento en el empleo en el segundo trimestre del 2021, hay una incorporación de alrededor de 10 millones de personas a la población económicamente ocupada. Sin embargo, de esos, 78% eran informales. ¿Por qué? Porque no se trabajó en la generación de empleo. Entonces, de repente ven una miscelánea fiscal y dicen, oye, hay que ponerle impuestos a las plataformas digitales, ¿sí? Y hay que hacer que ese 78% de personas que hoy no están pagando impuestos, pues necesitamos que traigan, que nos paguen impuestos, porque el gobierno federal pues necesita dinero para seguir manteniendo los programas sociales. Esto, si lo vemos en su conjunto desde un punto de vista político-económico, pues trae una necesidad muy grande de hacerse de recursos para la federación para seguir manteniendo los programas sociales que, a pesar de esta situación, en 2022 se va a incrementar al doble alguno de ellos. Entonces, ¿cuál es el sentir del sector empresarial? Y lo sentíamos desde siempre, ¿no? Cuando tenías una zapatería y afuera se te ponían a vender zapatos chinos en un puesto, pues la verdad es que hay una competencia desleal que pues te pone en una desigualdad tremenda, porque pues no nada más son impuestos, sino rentas, salarios, prestaciones, etcétera, que incluso algunas licencias que tenemos que pagar los que estamos formando. Sin embargo, tampoco podemos culpar del todo a la economía informal, porque desde un punto de vista social, pues, o sea, lo mejor es que sean informales a que sean delincuentes, ¿no? Porque si no hay una oportunidad para que puedan generar ingresos para llevar a su familia, pues el menor de los males es que lo generen de esta manera. Y creo que ahí es donde hay un trabajo pendiente de las autoridades en este país. Hay países de primer mundo donde la gente paga con gusto los impuestos y los paga a tiempo. Y la base gravable es cada vez más grande. Y entonces no necesitas crear más impuestos. Lo que necesitas hacer es que los que tienen que pagar impuestos no busquen la manera de evadirlos, y que la gente pueda pagar un impuesto de una manera con conciencia. El problema es que en países en vías de desarrollo, como es México, hay una gran desconfianza del destino que van a tener los recursos cuando se paga un impuesto. Entonces, mientras en un país de primer mundo pagas el impuesto, pero eso te garantiza una educación de calidad para tus hijos, o te garantiza vialidades, o que no hay baches, en este país, pues te garantiza que ese dinero se va a ir a los bolsillos de no sabes quién. Entonces, yo creo que la tarea pendiente no es hacer una miscelánea fiscal para ver cómo fiscalizamos a la gente informal. La tarea pendiente es cómo incentivamos a que la gente informal se haga formal, para que por lo menos tengan la certeza de que van a tener un servicio de salud digno en tiempo y en forma, por lo menos, ¿no? Y para hacer que los que ya somos formales no simplemente tengamos una carga impositiva más grande por la necesidad de obtener más recursos, sino que al contrario, empecemos a ver que nuestros recursos, nuestros impuestos, pues están generando un beneficio. Y te pongo un ejemplo para terminar. Muchos del sector empresarial pagamos un predial, un impuesto sobre la nómina, ISR, ISPT, todo lo que tengamos que pagar. Pero también tenemos que pagar seguridad, porque no nos la proporciona o garantiza el gobierno. Pero también tenemos que pagar cámaras, tenemos que pagar potabilización de agua, tenemos que pagar hasta cuidar el camellón que está enfrente de nuestras oficinas, porque no te lo garantiza. Esos costos adicionales los tenemos que absorber, aparte de los incrementos que
generalmente tenemos en los impuestos. No, pues indudablemente que esa es una de las grandes tareas, Abelardo, lo que comentas, el cómo precisamente motivar a que el contribuyente cumpla, ¿sí? Porque la desconfianza que tiene la ciudadanía es enorme. Y obviamente que esa carga impositiva que se tiene para el empresario en este momento, pues realmente es pesada, es gravosa por la situación de todo lo que acabas de comentar de pago de impuestos, el pago de impuestos sobre nómina, el ISR, el IVA, etcétera. Todo esto implica una carga fuerte para quien está en el comercio formal. Pero adicionalmente que no lo veas reflejado precisamente en esos servicios que tú esperas como ciudadano, ¿no? Ahí es donde, bueno, sopesas, vale la pena realmente poder seguir cumpliendo con mis obligaciones fiscales de manera puntual, o mejor no lo hago, o mejor simulo actos, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que dirigir entonces esta política de hacer que el contribuyente cumpla con esas obligaciones que tiene de entrar en la formalidad? Y es lo que nos gustaría, maestra Yesenia, que nos pudiera comentar regresando de la pausa. Muchas gracias, maestro. Así es, al volver de la pausa estaremos platicando con la maestra especialista en impuestos, Yesenia Méndez. Y por lo pronto quiero recordarle nuestras redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, por favor, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre las repercusiones en el pago de los impuestos para el comercio o los comerciantes informales y cómo motivar a que la gente se formalice. Para ello está con nosotros la maestra Yesenia Méndez, que nos platicará al respecto. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Pues adelante, contadora, la escuchamos. Claro, bueno, aquí el beneficio, que es lo que está buscando realmente el SAT para ser atractivo a este tipo de personas que están generando un comercio informal, es el tener una base más simple para pagar sus impuestos. ¿Qué quiere decir eso? A todo el mundo se le complica pagar un impuesto, no quiere saber cómo hacer una factura, porque al final está bajo de un contador. Simplemente lo que pasa que este tipo de personas no quieren tener un pago adicional de lo que representa un impuesto, justamente por lo que comentaba Abelardo, porque no lo ven reflejado justamente en seguridad, en salud, etcétera, en todo lo que los países del primer mundo sí tienen, a pesar de que la base del impuesto, y el impuesto es bastante alto, pero sí se ve reflejado en todos los aspectos, todos los servicios que requiere la ciudadanía. En este caso, el beneficio que se le ve a las nenis para hacerlas formales es el que va a ser algo muy sencillo, por eso se está creando el RESICO, que es el régimen simplificado de confianza. Este régimen lo que quiere hacer es que sea más sencillo el cálculo del impuesto. El impuesto se va a calcular con base a facturas emitidas, que quiere decir a tus ingresos. Únicamente le vamos a aplicar una tasa, ese es el beneficio, que se va a hacer una sola tasa dependiendo de los ingresos que se vayan a obtener durante un mes. Esto es algo bueno porque se va a recaudar o se estima recaudar alrededor de 10 billones de pesos, que es lo que están estimando en la autoridad del SAT. Entonces, esta parte para ellos, como tienen una meta del 13% a comparación de este año 2021, su tasa es un 13% más alta para el 2022. Esto va a lograr que sea más atractivo para los nenis formalizarse,
aparte de que si van a hacer crecer su negocio, van a tener más servicios como préstamos, como para crecer su empresa, como para dar empleo. Ya cuando se tiene una visión más amplia del negocio, para esto es importante que se formalicen. El SAT siempre va a buscar cómo recaudar, esa es la verdad, y trata de hacerlo lo más simple, lo más sencillo posible. Oiga, contadora, pero atendiendo a que son, hablando de las nenis, atendiendo a que es un comercio, digamos, minorista, porque bueno, también no he sabido de alguien que haya tenido exponencialmente ventas muy grandes al por mayor. Realmente valdría la pena el someterlos a este régimen simplificado de confianza del que usted comenta, porque bueno, el rango de ventas no creo que sea tan significativo como para poder tener la capacidad o incluso hasta los propios compradores estar pidiendo facturas. Digo, no sé a quién le sirva una factura de calzado. Si llevamos a nuestros hijos a comprar zapatos, pues una factura no la podemos hacer deducible de impuestos. Eso para una persona física pues no aplica, que desde el punto de vista creo que tendría que, porque bueno, son artículos que también son necesarios. Entonces, dentro de ese rango y ante esas, digamos, hipótesis que puedan presentarnos, ¿realmente valdría la pena que se pudieran afiliar al SAT? Desde mi punto de vista, obtendrían beneficios. Los beneficios serían el poder tener acceso a préstamos para poder hacer crecer su negocio. Otro beneficio sería que ya nos están fiscalizando de todo. Nos están fiscalizando cuentas bancarias, nos están fiscalizando las facturas que emitimos, que recibimos. Entonces, al final, van a tener que hacerse formales. Siempre van a buscar la manera de cómo llevarnos a darnos de alta. Entonces, realmente se tiene que hacer para este tipo de negocios y van saliendo, o sea, somos nosotros o tenemos esa habilidad de poder generar recursos y de ser tan creativos que el SAT tiene que estar actualizándose constantemente, porque el mexicano realmente es muy creativo para empezar a generar ideas de negocios. Entonces, las NEMI sucedió con ellas. Como bien lo decía Abelardo, tuvieron que estar desde casa, cuidando niños, atendiéndolos, y tuvieron que crear la manera de obtener un ingreso. Entonces, finalmente van a tener que hacerlo. Sinceramente, creo que el consumidor final es el que va a pagar este No, aumento. indudablemente, pues eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Al final de cuentas, ese consumidor es el que tiene que hacer la parte que le corresponde y que finalmente no es la mejor, ¿no? Pero bien, entonces, Abelardo, ¿tú crees que realmente sea necesario el que este tipo de actividades sean susceptibles de entrar al sector formal? Porque bueno, pues vemos también cómo hay, por ejemplo, comerciantes en los tianguis que tienen ventas a mayor escala, ¿no? Fruteros, verduleros, abarroteros, carniceros, que están en los tianguis y están en un sector informal, porque además tienen empleados también y que pues jamás han visto una prestación de seguridad social y que pues a lo mejor la formalización tendría que entrar más que todo por este tipo de comerciantes que a lo mejor tienen ventas más significativas, tienen operaciones más holgadas, que tienen un movimiento económico mucho mayor que unas ventas por catálogo como están realizando estas nenis, pues mal denominadas, pero creo que realmente no es un punto de comparación una actividad con la otra. Ahora, el tener que imponer impuesto a las plataformas digitales, pues también creo que para este tipo de actividad en específico me parecería pues un exceso también, porque bueno, estamos hablando de pequeños emprendedores que tal vez no tienen una ganancia tan holgada
como para poder pensar que van a tener un aporte significativo hacia la hacienda pública. Entonces, pues, ¿cuál sería el beneficio, Abelardo, si nos lo pudieras comentar regresando de la siguiente pausa? Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, al regresar de la pausa escucharemos la opinión de nuestro experto. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarle las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Universo Laboral TV, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, por favor, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre el comercio y el empleo informal en México. Antes de irnos a la pausa, quedó pendiente la opinión de nuestro experto Abelardo Pérez Estrada. Adelante, maestro Luis Fernando, siga con la mesa, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿realmente valdrá la pena la contribución a la hacienda pública, Abelardo? ¿Qué opinas? No, evidentemente no. O sea, hay varios puntos de vista, ¿no? Si eres el secretario de Hacienda, pues hay que aplaudir que le van a cobrar y que van a recaudar estos 10,000 millones. Pero si eres una persona que está buscando subsistir con las pocas oportunidades que se están generando aquí en el país después de la pandemia y los pocos apoyos que hubo para mantener el empleo, yo con mucho respeto lo digo, no alcanzo a ver dónde está el beneficio que manejan la maestra Yesenia, que el beneficio es que va a ser fácil. A ver, lo que necesitamos que sea fácil es encontrar empleo. Lo que necesitamos que sea fácil es poder deducir. Lo que necesitamos que sea fácil es tener oportunidades para salir adelante. La vocación de los gobiernos no es enriquecerse o obtener dinero para programas clientelares. La vocación de los gobiernos debe de ser generar las condiciones para una sana convivencia social, económica, política de una sociedad, y más en una república como la que estamos. Entonces, el hecho de decir que el beneficio es que es mucho más fácil, pues híjole, yo creo que si le preguntamos a la gente si qué prefieren de beneficio, que sea fácil o que ese dinero lo puedan ocupar para tener un sistema de salud al cual no tendrán acceso de todos modos porque no será de calidad, porque los sistemas de pensiones no están funcionando, creo que de calle ganaría el que prefieren guardar ese dinero y administrar el dinero que a vista de todos no está administrado de una manera equitativa y correcta. Entonces, yo también coincido con lo que tú dices, Luis Fernando. ¿De qué me sirve que me den una factura de una pulserita o de qué me sirve que me den una factura de unos zapatos cuando el sistema tributario pues, no me permite hacerlo deducible? Si bien tiene razón también la maestra Yesenia de que ya nos están fiscalizando por todo, pero no con un enfoque de poner orden, sino de recaudatorio. Y además, las políticas públicas tampoco incentivan a que podamos o que estemos interesados en pagar impuestos. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, aquí en Michoacán. Una de las propuestas que van a discutir en el Congreso es borrón y cuenta nueva. Y este borrón y cuenta nueva se utiliza como un método recaudatorio cada vez que inicia un gobierno, porque lo que quieren es, a ver, los que no han pagado por años, vengan y páguenme un poquito, ¿no? Y entonces te perdono los últimos 2, 3, 5, 8 años que has sido incumplido, porque a partir de hoy te vas a purificar conmigo y vas a empezar a pagar. Esa es una medida recaudatoria, pero desincentiva el cumplimiento del pago de impuestos y el pago de nuestras obligaciones de los que somos contribuyentes cumplidos. Porque casi el mensaje es, oye, no te preocupes, puedes durar 4 años sin pagar, porque cuando venga el siguiente en 6 años, te van a perdonar, ¿no? Cuando venga el siguiente en 3 años, te van a perdonar. Ese tipo de políticas públicas van más enfocadas a una recaudación que a un incentivo para el cumplimiento. Sería totalmente distinto poder decir el que pague el refrendo, el que esté al corriente con su predial, el que esté al corriente con su agua, tendrá refrendo gratuito si pagas el agua por adelantado.
tendrás verificación de vehicular para la Ciudad de México al 30% de descuento si estás en tus refrendos al corriente. Tenemos que incentivar, pero no tenemos que mandar un mensaje diciendo los malos, los incumplidos, los informales, los gandallas, eh, ahora sí van a tener oportunidades, porque entonces a los que sí nos sacrificamos para cumplir, pues nos están mandando un gran mensaje. No te preocupes, ocupa el dinero en otra cosa, de todos modos te lo van a perdonar. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que trabajar, Luis Fernando, Yesenia, amigos que nos escuchan, tenemos que buscar que nuestros gobernantes, nuestros legisladores, tomen medidas que no sean coercitivas, que no sean de estar fiscalizándonos y que paguemos por miedo, que no sean de borrones y cuentas nuevas. ¿Por qué? Porque quieren recaudar para poder dar más a sus ideales y no a lo que necesita el gobernado. Necesitamos medidas que realmente nos enfoquen a que estemos contentos y a gusto. A lo mejor nunca vamos a estar a gusto pagando impuestos, pero que por lo menos los paguemos sin esa duda, sin ese dolor de saber que estamos contribuyendo a algo contra lo que no estamos ni siquiera alineados o que no creemos, ¿no? Entonces, yo voy a insistir siempre, el sector empresarial cada vez está más golpeado, cada vez está más apretado, cada vez es más rentable ser informal que ser formal, cada vez es más complicado hacer negocios en este país, porque tal parece que los sistemas clientelares, los sistemas de repartir lo que no se genera, pues es lo que nos está llevando a este desequilibrio. Entonces yo siempre voy a pugnar porque no, se aplique la ley, se aplique el Estado de Derecho, se acabe con la impunidad, que yo siempre he dicho que es el principal cáncer de este país, ni siquiera la corrupción, que se acabe la impunidad, que se acabe con aquellos que no han cumplido, y si no has cumplido, pues a lo mejor no te puedes inscribir a la escuela con tus hijos. Si no has cumplido, a lo mejor tendremos que encontrar medidas para hacerte responsable. Y después, una muy buena administración del dinero público, para que vayamos recuperando esta confianza que por generaciones se ha perdido. Indudablemente que es un motivo de reflexión lo que comentas, Abelardo, porque efectivamente el SAT, cómo nos fiscaliza en todo sentido, ¿no? Esa manera coercitiva de cumplir con obligaciones y por cualquier mínimo movimiento que estás realizando, ya si te pasas de 15,000 pesos en un depósito en el banco, ya te van a empezar a fiscalizar, ya te tienen controlado de distinta manera, ya para todo tienes que utilizar tu fiel, ya tienes que estar alineado porque de lo contrario te la suspenden y hasta que no te pongas en regla, hasta entonces vas a poder utilizar tu propia fiel. Entonces, realmente podemos pensar que estamos ya cayendo en un terrorismo fiscal en México, contadora. ¿Usted qué opinaría al respecto? Y bueno, nos gustaría al regreso a la pausa, de favor, porque ya la producción está comentando que ya es hora. Así es, maestro. Los tiempos de televisión son bien cortos, así que vamos a tener que escuchar la opinión de nuestra experta del día de hoy al regresar de la pausa. Le recuerdo las redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. No tardamos nada. Quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Lastimosamente hemos llegado a nuestro bloque de conclusiones. El día de hoy el programa se ha ido rapidísimo. Hemos tenido unas opiniones bastante encontradas, pero también sumamente interesantes de nuestros panelistas. Hemos estado hablando sobre el empleo y el comercio informal en nuestro país y tuvimos un panel de lujo. Para llevar este bloque, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bien, contadora Yesenia, nos quedamos entonces el terrorismo fiscal
¿Qué nos puede decir al respecto de manera muy breve, de favor? Ok. Bueno, es total y absolutamente terrorismo fiscal, como bien lo mencionan. Tengo clientes que me han comentado, contadora, ni un peso de impuestos. Dígame cómo le hago. Entonces, créanme que soy empática con Abelardo en cuanto a que para los empresarios, los que están dados de alta, no hay subsidios, no hay ayudas, no hay nada. Incluso en la pandemia era algo que yo siempre estuve analizando. ¿Por qué no hay? ¿Por qué se les tuvo que seguir cobrando lo mismo? ¿Por qué no hubo ni siquiera un plazo para pago? Porque evidentemente todos los negocios tuvieron pérdidas o subsistieron de alguna manera. Entonces sí fue bastante complicado y entiendo que sí, la autoridad realmente ahorita necesita dinero, pero lo va a hacer en detenimiento de los que menos van a tener. Entonces, insisto que el consumidor final somos los que lo vamos a pagar. Inclusive creo que no se van, lo quieren hacer tan atractivo que tal vez puedan sí recaudar lo que ellos están estimando, pero también mucha gente ya se da cuenta y siempre van a buscar nuevas maneras para evadir de cierta manera el pagar un impuesto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sin duda puede ser lo más gravoso, ¿no? Que finalmente seamos tan escépticos ya para, incluso para cumplir con esas obligaciones. Pero bueno, pues es nuestro bloque de conclusiones. Estimado Belardo, entonces, ¿qué hacemos con las nenis? ¿Crees que sea relevante? ¿Qué repercusiones ves tú el hecho de que sean sometidos al sector formal? Mira, por un lado, el tema de impuestos a plataformas digitales lo veo desde un punto de vista justo, porque ahí podemos englobar no entra ni Facebook ni WhatsApp, ahí esas no están reguladas, pero sí entra Airbnb, entra Uber Eats, Rapid, porque finalmente eso sí pone un piso parejo en, por ejemplo, el sistema de transporte que tienen que pagar revisiones y capacitaciones contra un carro particular que no los paga o lo que paga un hotel contra una casa particular. Creo que ahí sí debe de haber un equilibrio, pero enfocándonos al tema del comercio informal, las nenis, todo esto, yo creo que no. Yo creo que mientras no haya un incentivo, yo creo que es irrelevante, y lo digo yo, es irrelevante que el SAT tenga una meta de recaudación, deberían de tener una meta de optimización, deberían de tener una meta de buen uso de los recursos. Y pensar que nuestros legisladores, que si están proponiendo una iniciativa de borrón y cuenta nueva, pues también hagan un borrón y cuenta nueva con los impuestos de los empresarios al Infonavit, al Seguro Social, al SAT, que también haya un borrón y cuenta nueva para que el contribuyente o para la base instalada, porque también nosotros necesitamos ayuda y también sufrimos en la pandemia. Yo creo que las políticas públicas no están enfocadas hoy a la generación y la incentivación, sino están generadas a exprimir al que hoy tienen cautivo, porque de esa manera van a poder lograr unas metas que no están enfocadas a lo que requiere la sociedad. Creo que tenemos que empezar a cambiar ese chip y que nuestros gobernantes empiecen a gobernar para el pueblo y no gobernar para sus programas. La miscelánea propuesta, la verdad, mi estimado Luis Fernando, amigos, no creo que incentive. Yo creo que lo único que va a incentivar es la creatividad para seguir evadiendo. No, 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 de verdad que me gusta esa frase de tener no metas de recaudación, sino metas de incentivo, Abelardo. Eh, Contadora Yesenia, pues ¿usted ve algún beneficio entonces el comercio formal de las nenis? En cuanto al comercio formal, yo siempre he visto, porque me ha tocado tener alguna situación con las nenis, que tienen como la aspiración de hacer crecer su negocio. Entonces, con base a eso, realmente ellos no tienen el acceso a ciertos capital para poder hacer crecer este negocio. Ellas venden, compran, obtienen una ganancia y eso es todo.
pero no tienen el acceso a un banco, a un préstamo, a una financiera que les pueda ayudar. En este caso, no estoy hablando en general, son pocas las que tienen una visión de negocio amplia, en las cuales quieren seguir trabajando en eso, desarrollar su negocio y poder dar un empleo. En ese caso, son pocas, lo demás me parece que sí les va a afectar bastante, y creemos que no hay una cosa justa por parte de la autoridad. Entonces sí se necesitaría hacer más, incentivar a la gente, pero de otra manera, o sea, que realmente se hubiera aplicado ese recurso en los servicios que necesita la sociedad. Ojalá tuvieran el gobierno la manera y que realmente aplicaran los recursos para lo que se tiene que destinar, como en otros países, que tienen una educación sumamente de calidad, que tienen un servicio de salud gratuito, pero bien, que realmente sí necesitamos este cambio de mentalidad. O sea, desde mis clientes, que son a los que les hago también énfasis en eso, yo les digo, los entiendo, créanme que creo que del 100% de mi cartera, el 90% está en contra de pagar impuestos. Sin embargo, pues los tienen que pagar, tratamos de optimizarlos, pero también sí se tiene que contribuir de alguna manera. Y sí hay sectores como el empresarial que pues realmente sí está muy castigado. En esta parte de las nenis, digo, la única ventaja es que la tasa es bastante baja, el porcentaje que se les va a aplicar a los ingresos es bastante baja. Entiendo el sentir de los empresarios, pero al final de cuentas va a haber mucha gente que sí se va a dar de alta. Esa es la realidad. Sin duda alguna, contadora. Y pues bueno, finalmente vemos que tendrá su beneficio el que estas nenis sean emprendedoras. Creo que la creatividad de estos proyectos que ellas están trabajando me parecen muy buenas, porque es mejor mantenerse ocupados en una actividad lícita más que estar desarrollando actividades negativas, dolosas, que pudieran perjudicar a la sociedad. Y sin duda un emprendedor que inicia con estos proyectos, me parece que debe de ser aplaudible, que se busque una forma lícita de subsistir, y las nenis que en este momento nos están viendo en este segmento, pues desearles que siga ese éxito, porque finalmente están creando una revolución en la sociedad a través de estas formas sencillas de autoemplearse. Eso es lo que hay que vanagloriarnos, felicitar, y que continúen con ese éxito que han tenido. Y pues finalmente el hecho de ser formales o informales, pues en algún momento, acorde a los ingresos y como vaya creciendo su proyecto, seguramente van a llegar a tener un éxito importante y los va a obligar a entrar al sector formal. Entonces, enhorabuena por ellas. Y bueno, pues agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión el que nos haya otorgado este breve espacio. Y bueno, pues invitarlos para que continúen con nosotros en algún otro de nuestros programas. Muchas gracias. A nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, les deseamos muy buena noche. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. A nombre del Sistema Michoacano, agradecemos el que nos haya acompañado en esta emisión de Universo Laboral. Como usted ya escuchó, estuvimos hablando sobre este tema tan relevante para nuestro país, y afortunadamente apoyamos desde aquí también a todos aquellos que decidieron luchar y emprender y no dejarse vencer en esta pandemia. Que sigan los éxitos. Los esperamos en la siguiente emisión el próximo miércoles a las 9 de la noche y la repetición a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral TV es el programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.